Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Fossati y junto a mi compañera Nicole Korn somos auxiliares docentes de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. En esta oportunidad les traemos una presentación sobre articulaciones del neurocráneo. Los objetivos de esta clase son, en primer lugar, hacer un breve repaso acerca de cómo está conformado el neurocráneo. Luego vamos a explicar de forma general las características comunes a todas las articulaciones de esta región. Y por último, vamos a describir a cada una de ellas, teniendo en cuenta, como siempre, las superficies articulares, los medios de unión y la clasificación que conocen desde el primer trabajo práctico. A modo de repaso, sabemos que la cabeza ósea puede dividirse en dos porciones. Estas son el neurocráneo, que aloja al encéfalo, y el viscerocráneo, también llamado macizo facial, que aloja a los órganos de los sentidos y al aparato de la masticación. En esta clase vamos a ocuparnos del neurocráneo, que como recordarán está formado por 8 huesos, 4 que son impares, el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y 4 que son pares, que son los parietales y los temporales. Veamos ahora las características que tienen en común las articulaciones entre estos huesos. En primer lugar, en cuanto a su movilidad, todas las articulaciones del neurocráneo son sin artrosis, es decir, son inmóviles. Además, a gran parte de estas articulaciones podemos clasificarlas como sin fibrosis, ya que el tipo de tejido interpuesto entre las superficies articulares es tejido fibroso. Como recordarán del primer trabajo práctico, dentro de la sin fibrosis existen subclasificaciones en base a, por ejemplo, la longitud de las fibras. En este caso se trata de fibras cortas y como estas fibras se disponen uniendo los huesos del cráneo, reciben el nombre de suturas. Las suturas pueden clasificarse teniendo en cuenta la forma de las superficies articulares en 4 grupos. Dentadas, que son cuando las superficies articulares presentan dientes que se engranan de manera recíproca, como si fuera una cremallera. Escamosas, cuando las superficies articulares se encuentran cortadas en bisel. Planas o armónicas son sinónimos, que es cuando las superficies articulares son lisas. Y por último, esquindilesis, que es cuando las superficies articulares son una cresta que se introduce en una ranura. De estas 4 variedades que acabo de mencionar, las primeras 3 van a estar presentes en las articulaciones del neurocráneo. Por otra parte, en menor proporción, vamos a encontrar articulaciones de tipo sincondrosis, en las cuales el tejido interpuesto es cartilaginoso. Esto lo vamos a ver en las articulaciones de la base del cráneo, donde el fibrocartílago se dispone entre las superficies articulares de los huesos que une. Y por último, es importante aclarar que con el paso del tiempo estas articulaciones tienden a soldarse, algunas más temprano y otras más tardíamente, ya sea por osificación o por obliteración de las suturas. Pasemos ahora a la descripción de cada una de las articulaciones. La articulación frontoparietal, como su nombre le indica, permite la unión del hueso frontal con ambos huesos parietales. Las superficies articulares son 3, una por cada hueso, y en su conjunto forman una sutura dentada. Por un lado, tenemos el borde superior o borde parietal del hueso frontal, que tiene forma semicircular convexa. Es un borde dentado y además está biselado a expensas de su tabla interna superiormente y a expensas de su tabla externa a los laterales. Por otro lado, tenemos el borde anterior o borde frontal de ambos huesos parietales, que es un borde delgado y dentado. También está tallado en bisel a expensas de su tabla externa en los 2 tercios superiores y a expensas de su tabla interna en el tercio inferior, o sea, exactamente al revés, inversamente configurado con respecto al hueso frontal.
ambas superficies articulares se van a unir mediante fibras cortas, como vimos previamente, que era la característica común de estas articulaciones. En cuanto a su clasificación, es una articulación compuesta, ya que permite la unión de 3 huesos, es una sinartrosis en cuanto a su movilidad y es de tipo sin fibrosis, específicamente una sutura dentada. Pasemos a esta imagen ahora para un último dato, que es que esta articulación suele denominarse sutura coronal por la disposición que adopta justamente en este plano. La articulación frontoetmoidal permite la unión de los huesos frontal y etmoides. Ambos huesos cuentan con más de una superficie articular interviniendo. La superficie etmoidal del hueso frontal se encuentra en la cara inferior u órbito nasal de este hueso y, como vemos en la imagen, tiene forma de herradura abierta hacia posterior. El espacio que circunscribe es la escotadura etmoidal. En esta superficie vamos a describir 2 estructuras que se articulan con el etmoides. Por un lado, la espina nasal, situada anterior y medialmente, a través de sus caras posterolaterales, y por otra parte, las hemiceldillas frontales que se sitúan a los laterales. En cuanto a las superficies articulares del hueso etmoides, tenemos, por un lado, a la lámina perpendicular, que es la porción inferior de la lámina vertical de este hueso. Por otro lado, a la lámina horizontal o lámina cribosa. Y por último, a la cara superior de los laberintos etmoidales que presentan hemiceldillas. La articulación entre estos huesos, entonces, se va a producir a través de la unión de la espina nasal del frontal con la lámina perpendicular del etmoides, de las hemiceldillas frontales con las etmoidales y, como vemos en la imagen, del borde que limita a la escotadura etmoidal con la lámina cribosa del etmoides. Los medios de unión de esta articulación son fibras cortas. Y en cuanto a su clasificación, podemos decir que es una articulación simple porque permite la unión de 2 huesos, es una sinartrosis de tipo fibrosa y de subtipo sutura plana. Pasamos a la articulación frontoesfenoidal, cuyas superficies articulares son, por parte del hueso frontal, su borde posterior, también llamado borde esfenoidal, que es un borde horizontal y está interrumpido en la línea media por la escotadura etmoidal que mencionamos previamente. Además, en la unión de este borde con el borde superior, se encuentran a cada lado unas carillas rugosas que también van a permitir la unión de este hueso con el esfenoides. Y por parte del esfenoides tenemos el borde anterior de las alas menores, que también es horizontal, y está tallado en bisel a expensas de su cara inferior. Además, en la convergencia de los bordes medial y lateral de las alas mayores se encuentra una superficie articular de forma triangular y rugosa. La articulación, entonces, se va a producir a través de la unión del borde posterior del frontal con el borde anterior de las alas menores del esfenoides y, como vemos en esta nueva imagen, de las carillas de los ángulos laterales del frontal con las presentes en las alas mayores del esfenoides. Los medios de unión, al igual que en las articulaciones precedentes, son fibras cortas. Y por último, vamos a clasificar esta articulación según el número de huesos intervinientes en simple, según su movilidad en sinartrosis y según el tipo de tejido interpuesto sin fibrosis, dentro de la cual pertenece a las suturas planas. La articulación interparietal permite la unión de ambos huesos parietales derecho e izquierdo. Las superficies articulares son el borde sagital o borde superior de cada hueso, que se caracteriza por ser muy grueso y dentado. Debido a esto, la unión se produce mediante fibras cortas por engranaje recíproco de ambas superficies. Se trata de una articulación simple, sin artrosis, sin fibrosis y, en base a lo mencionado, sutura dentada.
Debido a la disposición que tiene esta articulación en el espacio, se la suele denominar sutura sagital. Y teniendo en cuenta lo que ya vimos previamente, en el lugar en donde se produce la convergencia de la sutura coronal y la sutura sagital, encontramos uno de los puntos craniométricos impares denominado bregma, que está marcado en la imagen. Continuamos con las articulaciones temporoparietales, que son dos, una izquierda y una derecha. Sus superficies articulares son del hueso temporal, por un lado, la parte libre del borde circunferencial de la porción escamosa de este hueso, más específicamente las porciones superior y posterior. La porción anterior la vamos a ver más adelante porque interviene en otra articulación. Esta superficie se encuentra biselada a expensas de su tabla interna. Y además, el hueso temporal presenta la parte superior del borde circunferencial de la porción mastoidea, que es gruesa y rugosa. Por parte del hueso parietal tenemos el borde inferior o borde escamoso, que tiene forma cóncava y está tallado en bisel a expensas de su tabla interna, y además el ángulo posterior-inferior del hueso. El borde libre de la porción escamosa del temporal y el borde inferior del parietal se van a unir formando una sutura escamosa. Recordemos que previamente mencioné que ambos estaban tallados en bisel. Por otra parte, se van a unir el borde de la porción mastoidea y el ángulo posterior-inferior del parietal. Ambas uniones se van a dar a través de fibras cortas. En cuanto a su clasificación, es una articulación simple porque permite la unión de dos huesos, es sin artrosis en cuanto a su movilidad y sin fibrosis en cuanto al tejido interpuesto. La parte anterior, que involucra a la porción escamosa del temporal, es, como dije previamente, una sutura escamosa. Y la parte posterior, que involucra a la región mastoidea, es una sutura plana. La articulación temporoesfenoidal, al igual que la precedente, se encuentra en número de 2, una a cada lado. Cuenta con las siguientes superficies articulares. Por parte del hueso temporal, dos superficies, la parte libre del borde circunferencial de la porción escamosa y el borde anterior de la porción petrosa. Por parte del hueso esfenoides, los bordes lateral y medial del ala mayor. Veamos cómo se articulan estas porciones entre sí. Desde una vista lateral del cráneo, vemos cómo se articula el borde lateral del ala mayor del esfenoides con la parte anterior del borde libre de la porción escamosa del temporal. Recordemos que el resto del borde lo vimos formando parte de la articulación con el parietal. Y desde una vista desde la endobase, la articulación que mencioné previamente, y luego el borde medial del ala mayor con el borde anterior de la porción petrosa del temporal que se unen entre sí posterior al foramen rasgado. Y por último, como vemos en la imagen, las dos porciones del temporal, o sea la escamosa y la petrosa o petrotimpánica, forman un ángulo entre sí que está ocupado por el ángulo que forman al unirse hacia posterior ambos bordes, medial y lateral, de las alas mayores del esfenoides. Estas uniones que mencioné se dan a través de fibras cortas. Y en cuanto a su clasificación, se trata de una articulación simple, que carece de movilidad, por lo tanto sin artrosis, de tipo sin fibrosis y subtipo sutura plana. Pasamos ahora a la articulación esfenoparietal, que presenta dos superficies articulares pequeñas. Estas son el ángulo anteroinferior, también llamado ángulo esfenoidal del hueso parietal, y la parte posterior de la superficie rugosa que se forma por la convergencia de los bordes medial y lateral de las alas mayores del esfenoides. Estas superficies se van a unir a través de fibras cortas.
Y en cuanto a su clasificación, decimos que es una articulación simple, sin artrosis en cuanto a su movilidad, de tipo fibrosa y específicamente una sutura plana. En el lugar en donde se reúnen los huesos frontal, parietal, esfenoides y temporal, encontramos otro punto craniométrico denominado terion. La articulación parieto-occipital, como su nombre lo indica, permite la unión del hueso occipital con ambos huesos parietales. Las superficies articulares son 3, una por cada hueso. Por un lado, el borde posterior o borde occipital de los huesos parietales, y por otro lado, los bordes superiores, derecho e izquierdo, de la porción escamosa del hueso occipital, también llamados bordes parietales. Estos son oblicuos, de superior e inferior y de medial a lateral. Tanto los bordes de los parietales como los del occipital son dentados, por lo que la unión se produce mediante fibras cortas por engranaje recíproco de ambas superficies. Por lo tanto, esta articulación es compuesta, ya que intervienen 3 huesos, sin artrosis en cuanto a su movilidad y sin fibrosis en cuanto al tejido interpuesto. Debido a la forma de las superficies articulares, se trata de una sutura dentada y por su parecido con la letra griega lambda, se la suele denominar sutura lambdoidea. En el lugar en donde se produce la convergencia de las suturas sagital y lambdoidea, encontramos un punto craniométrico denominado lambda. Las articulaciones temporo-occipitales son 2, una por cada lado. Ambos huesos cuentan con más de una superficie articular interviniendo y al unirse, no todas poseen el mismo tipo de tejido interpuesto. Por parte del hueso temporal, 3 superficies articulares. La parte posterior del borde circunferencial de la porción mastoidea, la carilla yugular presente en la cara posterior-inferior de la porción petrosa y el borde posterior de esta porción. En cuanto al hueso occipital, encontramos superficies articulares en cada una de las 3 porciones que lo conforman. En la porción basilar, los bordes laterales, en las porciones laterales al foramen magno, la apófisis yugular y la superficie rugosa que se encuentra posterior, y en la porción escamosa, los bordes inferiores, también llamados bordes temporales, de dirección oblicua de superior a inferior y de lateral a medial. El borde posterior de la porción petrosa del temporal se articula con el borde lateral de la porción basilar del occipital mediante un fibrocartílago. Luego, la apófisis yugular se articula con la carilla yugular correspondiente y el borde inferior del occipital se articula con el borde de la porción mastoidea, lo que recibe el nombre de sutura occipito-mastoidea. Las últimas 2 uniones mencionadas se dan por medio de fibras cortas. Además, por delante de la articulación se encuentra el foramen yugular, el cual está delimitado por ambos huesos, y a esta altura, tanto de la porción petrosa del temporal como de la porción lateral del occipital, se originan 2 salientes óseas, una por cada hueso. Estas son las apófisis intrayugulares y se encuentran unidas entre sí mediante un pequeño fascículo. Por último, vamos a clasificar esta articulación como simple y sin artrosis. Y en cuanto al tipo de tejido interpuesto, la porción anterior de la articulación es una sincondrosis, ya que, como mencioné, la unión se da a través de un fibrocartílago, y el resto de la articulación es una sinfibrosis. En el lugar en donde convergen los huesos parietal, temporal y occipital, encontramos un punto craniométrico denominado asterion. Pasemos ahora a la articulación occipito-esfenoidal,
que está dada por la unión de solo dos superficies articulares. Estas son el borde anterior de la porción basilar del hueso occipital y la cara posterior del cuerpo del esfenoides, que corresponde a la cara posterior del dorso de la silla turca. Esta es una vista desde la exobase de la misma articulación entre el hueso occipital y el esfenoides. Las superficies articulares, en este caso, se van a unir mediante un fibrocartílago. Y como característica, estos huesos se sueldan muy tempranamente, por lo que en el adulto es imposible separarlos sin la ayuda de una sierra. Se trata de una articulación simple, en cuanto a su movilidad sin artrosis, y en cuanto al tipo de tejido interpuesto, cartilaginosa, es decir, sin condrosis. Por último, vamos a describir a la articulación esfenoetmoidal. Veamos en primer lugar sus superficies articulares. En cuanto al hueso esfenoides, las superficies articulares se encuentran en la cara anterior del cuerpo. Estas son el proceso etmoidal, que es una lámina horizontal delgada, la cresta esfenoidal, que se dispone de manera vertical, y dos superficies irregulares, una a cada lado, que contienen hemiceldillas. Además, no se observa en la imagen, pero a la altura de la unión entre la cara anterior y la cara superior del cuerpo del esfenoides se encuentra una superficie articular saliente con forma de cresta denominada crista cribosa. En cuanto al hueso etmoides, presenta como superficies articulares el borde posterior de las láminas horizontal y vertical, que incluye tanto la apófisis crista galli como la lámina perpendicular, y la cara posterior de los laberintos etmoidales. Esta última es cuadrilátera e irregular y presenta una o dos hemiceldillas a cada lado. La articulación entre estos dos huesos se produce a través de la unión de la lámina horizontal del etmoides con el proceso etmoidal del esfenoides, la apófisis crista galli con la cresta cribosa, la lámina perpendicular del etmoides con la cresta del cuerpo esfenoidal y de la cara posterior de los laberintos etmoidales con el cuerpo esfenoidal, cuyas hemiceldillas se completan entre sí. Los medios de unión de esta articulación son fibras cortas. Es una articulación simple, inmóvil o sin artrosis, de tipo sin fibrosis y subtipo sutura plana. A modo de conclusión, podemos decir que las articulaciones del neurocráneo son en su totalidad sin artrosis. La mayor parte de las articulaciones que vimos son de tipo sin fibrosis, es decir, que se unen mediante fibras cortas, y las superficies articulares presentan variadas morfologías que nos van a permitir describir suturas dentadas, planas y escamosas. Solamente las articulaciones de la porción basilar del occipital con los huesos temporales y esfenoides se van a unir mediante un fibrocartílago, por lo que son de tipo sin condrosis. Y por último, estas articulaciones van a permitir no solo la formación de la pieza ósea que, como dijimos en un principio, alberga al encéfalo, sino también la formación de forámenes, como vimos el foramen rasgado y el foramen yugular, y de cavidades neumáticas. Con esto concluimos nuestra presentación. Como siempre, esperamos que les haya sido útil y les dejamos la bibliografía empleada, y por cualquier consulta nos encuentran en el foro del aula virtual de la cátedra.